left side there, red one on the right side. 231. 231. Don't let nobody come up here. Don't nobody in here. Este video causó conmoción hace 28 años, ya que se trataba de un hallazgo que nadie se esperaba. Los cuerpos de Christopher Byers, Michael Moore y Steve Branch fueron encontrados en las colinas de Robin Hood. Los pequeños mostraban signos de violencia en diferentes partes de su cuerpo. Estaban desnudos y atados de pies y manos con los cordones de sus propios zapatos. Y no conforme con la crueldad que ya habían ejercido, laceraron y mutilaron a uno de ellos. De inmediato, cuando esto llegó a los oídos de los pobladores, comenzó el desconcierto y la paranoia en el condado, pues nunca antes se había vivido un suceso de esta magnitud. Ante la insistencia de los lugareños que clamaban justicia, las autoridades se vieron obligadas a buscar por cada rincón al asesino de los niños. Y la captura no demoró en llegar, ya que en menos de una semana ya habían aprendido al primer sospechoso, sin ninguna evidencia que mostrara su culpabilidad. Este joven, cuya descripción del oficial que lo detuvo era de un inadaptado social, amante del heavy metal, y que muchos catalogaban como un ser siniestro, tenía por nombre Damian Echols. Pero los oficiales intuían que él no había actuado solo, sino que había sido apoyado por 2 personas más para llevar a cabo su plan malévolo, por lo que se dieron a la tarea de buscar a los cómplices de Damian. Y aquí es donde inicia la historia de hoy, porque al conocer cómo fue la forma en que llegaron a la conclusión para culpar a estos 3 jóvenes, que no pasaban de los 20 años, notarás que los sistemas judiciales tienden a repetirse en distintos países, sin importar el daño que lleguen a causar. Para ellos la ley debe ser cumplida, al costo que sea. 912 ambulance, 75-year-old male, back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Todo sucedió cuando Steve, Michael y Christopher fueron reportados como desaparecidos por sus padres. La primera denuncia fue recibida en la comisaría a las 7 horas. En ella se podía escuchar al padre adoptivo de Christopher, John Mark Byers, que estaba temeroso porque su hijastro no había regresado a casa, y para su mala suerte ya estaba anocheciendo. Cuando la policía finalizó la llamada con el padrastro del pequeño, comenzó un operativo a lo largo y ancho del lugar. A ellos se les unieron los vecinos de la localidad, quienes estaban seguros que los niños de 8 años no podían haber sido tan lejos. Como estaban conscientes que al ser niños buscaban la aventura, decidieron adentrarse en las colinas de Robin Hood. Este era un sitio que muchos niños frecuentaban, así que comenzaron a buscar superficialmente, mientras gritaban por doquier sus nombres, pero pese a sus esfuerzos, no había respuesta alguna. La noche no les favorecía, y todos los colaboradores estaban conscientes que así no conseguirían nada, por lo que la policía les sugirió que volvieran a sus respectivas casas y volvieran a la mañana siguiente, para ser más precisa, eso de las 8 de la mañana. Solo así agilizarían la búsqueda. Tras dejar el lugar, los primeros datos comenzaron a recabarse por medio de entrevistas que se realizaron a los vecinos. Las autoridades se enteraron que los 3 niños eran amigos desde hace tiempo y acostumbraban a pasar largas horas divirtiéndose después de sus obligaciones, y que justamente el día de su desaparición, ellos los habían visto a las 16:30 caminando por los alrededores, pero tras perderlos de vista, no supieron más. Al llegar a las colinas comenzaron a buscar literalmente por debajo de los arbustos. La policía, al no encontrar ni un pequeño rastro de ellos, comenzaron a presentir que algo no estaba bien, pero les apenaba el decírselo a sus padres porque los veían esperanzados, y ante esto, decidieron mejor callar. Lamentablemente la búsqueda llegó a su fin a las 13:45, cuando el oficial Steve Jones divisó un zapato negro flotando en un pantanoso arroyo que concluía en el canal del drenaje más grande de las colinas de Robin Hood. Este zapato los llevó a una zanja, donde se encontraron los cuerpos de Steve, Michael y Christopher. Las lesiones tan graves que fueron encontradas en los 3 niños determinaban que habían muerto por esta causa, pero uno de ellos era el que tenía más agresiones en su cuerpo. Inexplicablemente solo se pudo hallar la vestimenta de uno de ellos con rastros de sangre, pero sin una sola huella del agresor. Lo único que pudieron encontrar fueron restos de un residuo viscoso en su ropa,
por lo que intuyeron que habían sido violentados físicamente. Sin embargo, esto sería desechado cuando fueron analizados por el médico forense, quien determinó que su muerte se debía, como ya había sido anticipado por los oficiales, a las múltiples heridas que les habían provocado y por ahogamiento. También al recabar algunas pruebas en plantas, troncos y en la hierba, confesaron que los asesinatos no se habían llevado a cabo en el lugar, pues no había sangre en los alrededores. Por alguna razón que hasta hoy se desconoce, las autoridades llegaron a la conclusión que esto era labor de más de una persona. No sabían cómo darían con los asesinos. Lo que sí estaban seguros es que esos hombres eran lugareños, así que tenían que actuar rápidamente antes de que se dieran a la fuga. La sospecha cayó rápidamente sobre 3 adolescentes de West Memphis, vistos como los atípicos de la comunidad. Ackles, Baldwin y Miss Keeley fueron atacados por vestir de negro, por su cabellera larga y principalmente porque escuchaban heavy metal. Particularmente en aquel entonces, se estigmatizaba este género musical porque aseguraban que incitaba a la violencia y a practicar el satanismo, los rituales y sacrificios humanos. Esto incitó a que los oficiales determinaran que Ackles era el líder y Baldwin y Miss Keeley servían como sus fieles seguidores. Cuando los jóvenes fueron aprehendidos, el pueblo respiró al creer que su ciudad estaba segura y que podían comenzar a sanar sus heridas emocionales, ahora que el caso estaba a punto de resolverse. Todos comenzaron a agradecer a los oficiales, porque los culpables estaban a un paso de estar tras las rejas. Pero lo que nadie sabía es que la policía había obligado a uno de ellos a confesar que habían sido los actores intelectuales, además de que no contaban con una sola huella que comprobara su teoría, ni una sola huella o prueba. Dentro de las pocas pruebas que encontraron en los cadáveres de los niños para culparlos, estaba una herida grande y algunos rasguños en distintas partes del cuerpo. Esto lo tomaron a su favor y apuntaron que los jóvenes habían violentado salvajemente a las víctimas. Años más tarde se sabría que estas heridas fueron provocadas por animales salvajes que mordieron y rasguñaron los cuerpos luego de que fueran arrojados en el arroyo que estaba en la zona boscosa. Su juicio no tardó en llevarse a cabo, y aunque hubo muchas interrupciones por las constantes contradicciones que habían los acusados, esto continuó. Además, el Dr. Richard Ofsey, experto en confesiones falsas, presenció el juicio e informó que se trataba de un ejemplo clásico de coerción policial, es decir, que ejercieron presión sobre los acusados para que terminaran confesando un acto que nunca cometieron. Esto se confirmaría años más tarde por Jesse, asegurando que al tratar de retractar su confesión, la policía comenzó a intimidarlo y amenazarlo hasta que ésta quedara grabada. Sin embargo, nada de esto fue considerado. El hecho se volvió mediático, tanto que se abrían mesas de debate para hablar sobre ello, y malinformar que tener libros de Stephen King, tener sábanas negras y letras de canciones de grupos de rock en tu habitación, era sinónimo de venerar a Satanás. Así que tras varias audiencias, la fiscalía concluyó que los 3 jóvenes eran culpables del asesinato de los pequeños de 8 años, a quienes presuntamente los habían asesinado para hacerlos parte de un ritual satánico. Damian Ackles fue condenado a muerte. Jason Baldwin se le otorgó cadena perpetua y a Jesse Miss Keeley fue condenado a cadena perpetua, más 2 sentencias de 20 años cada una. Aquel día fue un festejo masivo en las calles de Arkansas. Las personas no podían creer que esto ya había finalizado con su condena y que sus hijos podían estar a salvo en las calles sin que alguno de ellos corriera el riesgo de ya no regresar a casa. Pero otros más no estaban conformes, y con esto me refiero a que un rumor comenzó a divulgarse, el cual involucraba a Jesse Miss Keeley, quien había sido interrogado durante unas 12 horas sin la presencia de sus padres y abusando que el joven tenía retraso mental. Esto era una clara imagen de abuso de poder, ya que tras la presión insistente de los oficiales, terminó incriminándose a él mismo y a un amigo cercano de Damian, Jason Baldwin. Pero lo que desató su posible inocencia fue la emisión de 1996, Paraíso Perdido, los crímenes de los niños de Robin Hood Hills. En ella se hablaba de todas las incoherencias que había en el caso, recalcando que la policía había tratado de esconder al verdadero asesino para no desgastar tiempo y sobre todo dinero.
Incluso algunos familiares de las víctimas expresaron sus dudas sobre la culpabilidad de los 3 jóvenes, pues nunca les mostraron fotos o algo que comprobara cómo habían perpetrado el crimen. Varias dudas rondaban la cabeza de los afectados, hasta que llegó el tercer episodio de esta emisión. Aquí se desató el enojo colectivo, ya que al mostrar los estudios de ADN al que fueron sometidos los presuntos asesinos, salió que no coincidían con la sangre que fue encontrada en los niños. Entonces, ¿a quién pertenecía?, decían ellos. ¿Y sabes qué es lo más desafortunado del caso? Que hasta hoy los familiares se preguntan eso, ya que el verdadero culpable jamás fue hallado. Junto con esto se supo que antes de ser condenados, una persona en anonimato había informado a la policía sobre un hombre ensangrentado que había entrado al baño de un restaurante cercano la noche de los asesinatos, y que su comportamiento y actividades dejaban mucho en qué pensar. Pero luego de saber que los pobladores y la policía estaban en busca de alguien, este huyó del lugar nervioso y desapareció al adentrarse en las calles. Era una impotencia tan grande la que sentían, porque entonces había 3 inocentes que habían sido juzgados injustamente. Fue en ese momento que algunas celebridades como Johnny Depp, Eddie Vedder y Henry Rollins se unieron a la causa para crear conciencia sobre la falta tan grave que habían hecho sobre Ackles, Baldwin y Miss Keeley. La lucha les llevó 15 años, tiempo en que recabaron toda la evidencia posible para sacar a la luz la realidad del caso, y que en esto estaba implicado el autoritarismo, abuso de poder y la intimidación, puntos que les permitió su libertad el 19 de agosto de 2011. Para los 3 implicados fue muy difícil el mostrarle al mundo que eran inocentes de estos cargos tras 18 años en que permanecieron en prisión. Pero durante una rueda de prensa, Baldwin aseguró: al verdadero asesino se le desconoce. No hay información como tal que permita saber dónde está, o si aún está con vida. Lo más desafortunado de este caso es que aquel día no solo acabaron con la vida de 3 pequeños, sino también con la reputación de 3 jóvenes que fueron presas de las autoridades, quienes actuaron solo para callar bocas y llevar al purgatorio a 3 personas que eran ajenas a este crimen. There's nothing that links Jason to these activities. Have a writing, not a drawing, not a picture, not a person, nothing. They led him through this entire tape statement. And ladies and gentlemen of the jury, we don't know what happened before they turned the tape recorder on. Anything wrong with the heavy metal stuff in and of itself? No. The Book of Shadows, anything wrong with that in and of itself? No. But when you look at it together and you begin to see inside Damien Echols. You see inside that person, and you look inside there, and there's not a soul in there. And I would ask you to bring back a verdict that you can live with for the rest of your life. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like, compartir y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. Todos los viernes podrás encontrar el video en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.